Revisemos, antes de ver las integrales triples, un poco cómo llegamos a la situación hasta aquí. Primero revisamos lo que es la integral definida o integral de Riemann en una variable. La excusa era tener una función que estuviera por encima del eje X y tratar de calcular el área. Una función continua y no negativa sobre el cerrado AB. Y la idea era tomar lo que hacían los griegos, utilizar el método de exhaustación por defecto o por exceso para calcular áreas. Entonces, se divide el intervalo cerrado AB en n subintervalos y teniendo en cuenta que cada uno de estos genera un rectángulo y en cada rectángulo se toma un punto muestra que puede ser el punto inferior o superior, donde nos va a llevar a calcular el valor de la función en ese punto, que nos va a dar la altura del rectángulo por la base, que es la longitud del subintervalo. Base por altura nos da el área del rectángulo. Si yo calculo la sumatoria de todos estos rectángulos, mejor dicho, de la sumatoria de las áreas de todos estos rectángulos, obtengo un área aproximada. Si quiero calcular el área real, voy a tomar el límite cuando el número de subintervalos tiende a infinito, o lo que se da en llamar la norma de la partición, que es la longitud del subintervalo más pequeño. Si este límite existe y es finito, coincide con la integral definida entre a y b de f de x diferencial x, que puede calcularse a través de la denominada regla de Barrow o segundo teorema fundamental del cálculo integral, que es calcular la primitiva de la función integrando y evaluarla en el extremo superior y restarle la evaluación de esa primitiva en el extremo inferior. Esto se puede generalizar. A ver, si tenemos una función positiva, es decir, que esté por encima del eje X, aquí tenemos que la integral definida me va a permitir obtener el área comprendida entre y igual a f de x, el eje x, y las rectas x igual a menos 3 y x igual a 4. Este número, que en efecto es un número positivo, pero no es por casualidad, es porque la función es positiva, me evalúa el área de esa región. Pero esta situación se puede generalizar para cualquier función. Entonces, si yo propongo una función de este tipo, vamos a poner x cubo menos 2x cuadrado, acá consideré x cubo menos x, porque quiero que veamos esto en esta inicial revisión. Esta es una función que no es positiva. Vamos a ponerlo entre menos 2 y 3. 2,5. Observen que esta función tiene variabilidad de signo en su imagen. La integral definida me dio, yo acá calculé la integral definida entre la función x cubo menos x, el eje x, y las rectas x igual a menos 2 y x igual a 2,5.
me dio 4,6409. Pero ¿qué me está evaluando esta integral definida? El área no, de hecho, la función no es positiva. Lo que yo obtuve es la suma algebraica de las áreas, porque esto tiene un valor negativo. Aclaremos, ¿qué es una suma algebraica? Una sucesión de sumas y restas. Esto es negativo, más positivo, más este valor negativo, más este valor positivo. Si yo quisiera calcular el área, tendría que considerar el valor absoluto de las zonas donde el área dio negativa. De hecho, el área es una medida positiva. Entonces, recapitulando sobre la interpretación geométrica, la integral definida, ¿qué significa geométricamente? El número que da. Si la función es positiva, este número va a ser positivo y me va a medir el área. El área, ya dijimos, de la región comprendida entre y igual a f de x, el eje x y las rectas verticales x igual a a y x igual a b, como lo vimos recién geométricamente. Me puede dar un número real, que puede ser positivo, negativo, cero. Pero la función tiene variabilidad de signo. Entonces, ¿qué me está evaluando ese número que puede ser positivo, negativo, cero? Una suma algebraica de las áreas. Y ya vimos recién por qué. Ahora vamos a extender el repaso en otra dirección que ya vimos, que es la integral doble. Continuamos la revisión ahora con la integral doble. La cuestión ahora se orientaba a una región. Primero era un rectángulo. Podía ser una región más irregular del plano, pero se comenzaba con un rectángulo del plano XY. En ese rectángulo, que estaba formado por el producto cartesiano de dos intervalos, se hacía una doble partición sobre cada uno. En cada una de todo este rectángulo se tomaba un rectángulo jésimo y j, ¿no? En ese punto, en ese rectángulo, un punto muestra, que es el que me iba a permitir evaluar el campo escalar en esa función. Obviamente considerábamos un campo escalar continuo sobre una región D rectangular contenida en R2 y sobre, insisto, ese producto cartesiano de dos intervalos, ¿sí? Tomábamos un rectángulo ijésimo, antes era un intervalo yésimo, y allí un punto muestra. La idea es calcular, este es el campo escalar, z igual a f de x, y esta es la región de rectángulo del plano. El volumen, recordemos que es el área de la base por la altura. Entonces, la idea es encajar este campo escalar sobre esa región rectangular. Calculamos cada uno de los volumencitos, que son pequeños paralelepípedos, donde el volumen de cada uno de ellos es el área de la base por la altura. La altura está formado por el punto muestra de abscisa, el punto muestra de ordenada y la imagen de la función en ese punto muestra de abscisa y ordenada. Si queremos un volumen aproximado, tendríamos una doble sumatoria. ¿Por qué? Porque tenemos una según X y una según Y. Que obviamente el volumen se va a acercar más al volumen real a medida que el número
de estalactitas, que serían los volumencitos, tienda a un número cada vez mayor. La idea es considerar el límite cuando el número de subintervalos tiende a infinito, o la norma de la partición, que sería la diagonal más pequeña de los rectángulos, que tienda a cero. Si este límite de la doble sumatoria existe y es finito, coincide con la integral doble del campo escalar f de xy extendido sobre la región D del plano diferencial área, ¿sí? Que es diferencial x, diferencial y. Esto se podía generalizar, porque en un principio se veía sobre una región rectangular, y se puede generalizar a regiones más generales, ¿sí? Es decir, esta integral doble sobre un rectángulo me iba a evaluar, ¿qué me va a evaluar? Recordemos y hacemos la analogía con la integral definida de Riemann para funciones de una variable. Esto me va a dar un número. Es positivo, y cuando la función es positiva, ese número me va a evaluar el volumen. ¿Volumen de qué? De una región que puede ser rectangular o irregular, con base en el plano, y la altura de ese sólido, porque va a ser un sólido, va a tener como altura z igual a f de xy, que es lo que mostrábamos acá, ¿sí? En este caso la región R no es rectangular, la tapa es z igual a f de xy. Entonces, ¿qué me va a evaluar? El volumen de un sólido de base R en el plano, o S, tapa z igual a f de xy y generatrices paralelas al eje z. Va a dar un número real si la función tiene variabilidad de signo. Entonces, ese número, que puede ser positivo, negativo o cero, me va a dar la suma algebraica de los volúmenes, en analogía a lo que vimos con la integral definida. Ahora, ¿qué pasa si f de x es igual a 1? Recordemos, el volumen es el área de la base por la altura, el área de S por la altura, pero en este caso es 1. Directamente ese número va a ser positivo y me va a evaluar el área de la región S. Es decir, que podemos usar la integral doble para hacer lo mismo que con una integral definida para calcular el área de una región del plano S. Ahora sí estamos en condiciones, con esta de revisión, de ir a la integral triple. Antes de continuar, algo más para recordar de la integral doble es que sobre un rectángulo, según el teorema de Fubini, yo podía integrar en dos órdenes distintos, ¿sí? Es la forma más elemental. Bueno, las propiedades son las mismas que las de la integral definida, y esos rectángulos se podían extender a regiones más generales, como una región tipo 1, que está comprendida entre dos regiones, entre dos funciones dependientes de x y dos rectas verticales, x igual a x igual a b, y g1 de x y g2 de x. Esa misma región se podría mirar como una región 2, ¿sí? Y serían dos rectas horizontales, y igual c e igual d, y esta misma función pero dependiente de y esta misma función dependiente de y. O sea, mirarla como una función inversa.
acá está más detallado, esto es estrictamente lo que sería una región 2, entre E igual C e E igual D, y entre H1 DI y H2 DI. Y acá no, acá está bien escrito, aquí no. Pero recordemos, incluso yo misma esta la puedo mirar como una región del otro tipo. Bueno, ¿qué ocurre con la integral triple? Esta vez consideramos un campo escalar de 3 variables definido, es decir, continuo y acotado, sobre una región del espacio, que es un producto cartesiano triple de 3 intervalos. ¿Qué genera un producto cartesiano triple? Una caja, un paralelepípedo. En cada uno voy a tomar una partición, una en X, otra en Y y otra en Z. Y la idea es muy parecida. Pero ¿qué ocurre ahora? Yo diría de arrancar de una manera más simple. Es decir, si consideramos que el campo escalar es 1, lo que vamos a entender es lo siguiente. Acá tomamos una cajita muestra, ahí está, una cajita muestra. ¿Y qué ocurre? Directamente esa integral triple, en cada cajita muestra voy a tomar un punto muestra, uno de X, otro de Y y otro de Z, y obviamente el volumen aproximado de la cajita va a ser una triple sumatoria. El volumen total lo voy a lograr si yo tomo la mayor cantidad de paralelepípedos. Pero ¿qué ocurre con esa mayor cantidad de paralelepípedos? La voy a lograr si tomo el número de subintervalitos tendiendo a infinito o la norma de la partición, que sería la diagonal del paralelepípedo más pequeño que tienda a 0. Si el límite existe y es finito, esto va a coincidir con la integral triple del campo de 1 extendido sobre la región B del espacio por un diferencial de volumen. Siempre que el límite existe y sea finito. Pero ¿qué ocurre? Si el campo no es 1, la cosa se complica un poco. Por eso quise arrancar considerando 1 y haciendo la comparación con la doble. Esto me daría una imagen en R4. Entonces sería, lo que nos daría esto, sería un hipervolumen. Recuerden que todo lo que pasa de R3 es hiper. Entonces, ¿cuál es el significado de la integral triple? Si el numerito es positivo y la función es positiva, el número es un hipervolumen. ¿De qué? De un sólido que tiene base Q, que puede ser de una caja en el espacio o una región irregular, y tapa T igual a f de x y z y generatrices paralelas al eje T. Si este número es un número real cualquiera, porque el campo escalar tiene variabilidad de signos, esto va a ser una suma algebraica de hipervolúmenes. ¿Cuándo voy a obtener un volumen? Cuando considere que este campo escalar nos dé 1. Y esto nos va a evaluar directamente el volumen de la región Q, sea rectangular o irregular. Lo primero que debemos aprender con una integral triple es a calcular, hacer el cálculo de la integral triple como hicimos con la doble. Es muy parecido. Yo acá planteé de la práctica 6 parte 2, ejercicio 9, el 1.
Fíjense cómo viene presentado. Y esto mismo, este diferencial correspondería acá, este aquí y este aquí. Primero arranco con este. Esto es constante frente a la diferencial. Esto significa que la primitiva de 1 diferencial z es z. La evalúo entre 0 y x por y. Me queda x por x por x por y, diferencial x. Esto va a ser constante frente a la diferencial de y voy a integrar esto, cuya primitiva es y cuadrado sobre 2, entre 0 y x. Nos queda x cuadrado sobre 2, porque el extremo inferior es 0. Un medio sale afuera como constante y nos queda la primitiva de x cuarta, lo cual se nos redujo ahora a una integral definida de Riemann. Un medio por la primitiva x quinta sobre 5 entre 0 y 1 nos da un décimo. Como verán, esto no entraña grandes dificultades. Vamos a la próxima consigna. Lo que hicimos recién fue yo le puse 9, en realidad es el ejercicio 8, discúlpenme, de la parte 2. Ahí lo pueden ver evidenciado. Calcular las siguientes integrales triples. Yo hice la primera, queda propuesta la segunda para la práctica. En el número 9 me dice que evalúe esta integral triple siendo este campo escalar. Yo quise darle un poco más de realidad y lo que hice fue hacer una prima y considerar f de x y z igual 1 y calcular el volumen de esta región del espacio, que es una caja. ¿Vamos a hacerlo? Antes de hacerlo les comento que así como había un teorema de Fubini para integrales dobles que en una región rectangular tenían dos sentidos, para una región de este tipo, que tengo 3, tenemos todos estos órdenes posibles de combinarlo. Las distintas formas de ordenar los diferenciales, todos me van a llevar al mismo resultado. En este caso en particular, a mí me piden que integre, ya dijimos que vamos a hacer el volumen, del producto cartesiano del intervalo 2, 3 por menos 2, 1, este está en el eje X, este está en el eje Y y este está en el eje Z. Acá está el dibujito. ¿Sí? Esto dijimos que en el eje X teníamos 2, 3, menos 2, 1 en el eje Y. Ven cómo se va armando el rectángulo. Y 0 raíz de 2 en el eje Z. Subo todo y armo el rectángulo. Perdón, el paralelepípedo, que tiene una base rectangular. Si yo quisiera calcular el volumen directamente, esto es el área de la base por la altura. La base es 1 y esto mide 1, 2, 3. 3, ¿sí? 3 por 1, 3. Por la altura es raíz de 2. O sea que vale exactamente 3 raíz de 2. Vamos a ver este cálculo, cómo lo hacemos. Esto correspondería, seguimos en la misma práctica, ejercicio 9, sería una especie de A', porque a mí en el A me da un campo escalar, y planteamos el volumen. Hacemos la integral entre 2 y 3, que es en el eje X, no hay mucho que pensar, diferencial X, entre menos 2, 1, según Y, y entre 0
y raíz de 2 en z. Luego empezamos a calcular. Acá la primitiva es z entre 0 y raíz de 2. Luego nos queda raíz de 2, diferencial y. La primitiva de 1, diferencial y, es y entre menos 2 y 1. Aplico la regla de Barrow, 1 menos 2, diferencial x. Me queda una integral definida de Riemann y llegamos en efecto al resultado que nos dio el cálculo directo, 3 raíz cuadrada de 2. Creo que hasta acá, quien está escuchando se dará cuenta que no es complejo. El problema es que trabajar con el volumen del paralelepípedo es lo más simple que hay, y precisamente lo que nos interesa es ir a regiones más generales y más complicadas, de las cuales veremos ahora un par de ejemplos. Uno lo tomamos de la práctica, a continuación. Vamos ahora a la consigna 9, donde me piden que evalúe las siguientes integrales triples en la región B que se indica en cada caso. Vamos a ir al B, donde otra vez me dan f igual a 1, o sea que voy a calcular el volumen, y la región B es la región tridimensional comprendida entre los planos cartesianos y el plano de ecuación x más y más z igual a 10. Lo podemos hacer con el software, pero lo podemos hacer a mano y es muy sencillo. Vamos a verlo. Dibujamos los ejes. Antes de hacer esto, quiero hacerles un comentario. Acá estamos ya en el 10, el ítem, dijimos B. Pero antes de hacerlo, es interesante plantear esto sobre la integral triple. La integral triple, extendida sobre una región, llamémosle, vamos a ponerle B porque en este ejercicio vemos B, de f de x y z, diferencial de volumen, yo la puedo extender de diferentes maneras. Es decir, puedo desglosarla en una integral doble diferencial x, diferencial y, extendida sobre una región, vamos a llamarle B' del plano, o sea, está incluida en B, porque en realidad, mejor dicho, podría poner que esta región del plano, B', está incluida en B, que a la vez es una región del espacio, y esta región B' es la proyección, ¿sí?, de la región B sobre el plano XY. Luego me va a quedar la integral sobre la variación de z f de x y z,
diferencial z. Esto podría ocurrir que se puede extender. No le podemos poner igual, acá le vamos a poner que varía según x, y acá lo vamos a tener que hacer sobre y y z. Le vamos a tener que poner a esto b segunda, y a esto lo podemos pensar también acá como b tercera va a estar sobre y esto va a estar sobre xz. Es decir, b segunda va a estar incluida en b y a la b en R3, siendo b segunda la proyección de b sobre el plano IZ. Obviamente uno siempre desea que sea sobre el plano XY porque es lo que más está acostumbrado. Y b tercera finalmente va a ser la proyección de b sobre el plano XZ. Entonces, voy a recapitular. Esta integral triple, se puede desglosar en una integral doble extendida sobre la proyección, ¿sí?, de la región B sobre el plano XY, variando Z, o la proyección de B sobre el plano IZ, variando X, o la proyección de B sobre el plano XZ, variando Y. Esto ahora lo vamos a ver claramente con la propuesta del ejercicio 9, me acuerdo, es 10, ¿no? Dijimos, es el 10B. Bien. Bueno, recordemos que la consigna es la integral triple sobre la región B asterisco, f es 1, o sea que voy a calcular el volumen de la región comprendida entre x y z igual 10, el plano, y los planos coordenados. Recordemos que es muy importante, vamos a tratar de trabajar con la proyección sobre el plano XY. Entonces, z es 10 menos x menos y. La proyección sobre el plano XY la logramos haciendo z igual 0. Nos da esta recta, x más y igual a 10. E y es 10 menos x. Vamos a ver la figura. Este es el plano. Abscisa al origen 10. Ordenada al origen 10. Cota al origen 10. Esta es la región en el plano XY. Proyección. X más y igual 10. Abscisa al origen 10. Ordenada al origen 10. Esto, sombreado en rojo, es la misma parte que la base de este plano, que es una pirámide. Área de la base es la integral doble por la altura. ¿Qué es la altura? El valor de z. ¿Y z desde dónde varía? Desde el piso, que es el plano XY, que es z igual 0, hasta el valor de z, que es lo que vimos antes, 10 menos x menos y. ¿Cómo integramos esto? En el orden que queramos. Por ejemplo, como la integral doble que aprendimos. Por ejemplo, entre x igual 0 y x igual 10 según x, y entre y igual 0 y entre y igual a 10 menos x.
entre x igual 0, ya podemos escribir tranquilo volumen, entre x igual 0 y x igual 10, diferencial x, y entre y igual 0 e igual a 10 menos x, diferencial y. Y yo les había mostrado el dibujo, z igual 0, que es el piso, y z, que es la ordenada, 10 menos x menos y. ¿A quién integro? A 1. A 1 diferencial z. ¿Cuánto nos da esto? Bueno, ahora hay que hacer el cálculo. 500 tercios en efecto. Eso lo pueden comprobar ustedes. No nos interesa ponernos a hacer el cálculo específicamente, porque lo que más cuesta es determinar la región. Vamos a hacer algún otro, no necesariamente extraído de la práctica. Voy a plantear algún otro para que se ubiquen un poco. Vamos ahora a calcular el volumen de media esfera. Media. El semicírculo superior. Le ponemos esta ecuación. Radio igual 1, centrada en el origen. En realidad vamos a considerar acá, con cuidado, que z va a ser igual a la raíz cuadrada positiva de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Bueno, acá está la figura. Ahí tenemos el octante de la esfera. Acá tenemos esta parte en el plano XY, que si lo proyectamos, ¿sí?, esta parte correspondería a esta parte. Entonces, quiere decir entonces que para calcular el volumen de esta esfera, recuerden que el espacio se divide en 8 octantes, 4 arriba y 4 abajo. Es decir, acá vemos uno solo, nos faltan, es decir, tenemos 4 departamentos arriba y 4 abajo. ¿Recuerdan eso de geometría? Entonces, lo que vamos a hacer es calcular un cuarto del volumen. Un cuarto del volumen. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Vamos a calcular la integral entre x igual a 0. Primero, bueno, sería interesante tener en cuenta cuál es la proyección. Lo vamos a escribir, proyección sobre el plano XY, vendría dada por x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Y de allí despejamos y igual a la raíz positiva de 1 menos x cuadrado. Entonces, a la hora de integrar, decimos que integramos entre x igual 0 y x igual 1, y entre y igual 0 e igual a la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Entonces, integramos entre x igual 0 y x igual 1, diferencial x, y luego hacemos la integral entre y igual 0 e igual a la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, diferencial y luego integramos entre z igual, ojo ahora, 0 es el plano XY y la altura, que es z. Z igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado por y cuadrado, diferencial, o sea, a 1,
diferencial z, ¿sí? Esto nos va a dar un número A que es positivo, que bueno, después el volumen, el número es positivo, y ese volumen me va a quedar multiplicado por 4 veces A. Importante aprender a determinar las regiones. Después los cálculos son simples, más que tienen el símbolo A, tienen un montón de facilidades. En realidad, este cálculo les va a dar, el volumen va a ser igual a 2/3 pi. El volumen de media esfera va a ser 2/3 por pi. Bien, vamos a ver otro ejemplo más para cerrar un poco el espectro. Vamos a considerar un nuevo ejemplo y con esto cerramos. El volumen, vamos a considerar el volumen de esta región, siempre volumen. Esta región que vamos a llamarla Q, que va a ser la región formada por X y Z, tal que Z va a ser mayor o igual que X cuadrado más Y cuadrado, que eso es un paraboloide, y menor o igual que 4. La región en cuestión, vamos a bosquejarla. Vamos a considerar uno nuevo. Vamos a dibujar cómo es esta región. Es un paraboloide que tiene una tapa. La tapa es z igual a 4. El paraboloide más o menos lo vamos a bosquejar. Y la tapa es un plano paralelo al plano XY, que sería en z igual a 4. Eso le pondría la tapa. Esto tendría una proyección sobre el plano XY, que ahora la vamos a ver analíticamente, que la lograríamos haciendo x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Porque z es igual a 0. Que es una circunferencia con centro en el origen y radio 2. Para trabajar cómodos, vamos a considerar, esto se proyectaría acá, ahí está, esta sería la proyección, que generaría esto con la tapa, estaría acá, y sería esta, vamos a ponerlo en rojo. Esa sería la región que yo quiero calcular. Entonces consideraríamos un cuarto, porque tenemos
4 octantes, está por encima. Debajo tenemos 8, pero no, eso no nos corresponden. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Tendríamos que hacer un cuarto del volumen Bueno, primero integramos sobre el plano XY. ¿Cómo integramos? Entre x igual 0 y x igual 2, y entre y igual 0 e igual a la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado. Una integral doble, como ya veníamos acostumbrados. Entonces hacemos integral, aguarden, integral entre x igual 0, dijimos, y x igual, 2, ¿no es cierto? Dijimos correctamente, 2, y entre y igual 0 e igual a la raíz cuadrada, aquí escribimos diferencial x, luego escribimos la integral entre y igual 0 e igual a la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado, diferencial y luego integramos entre z igual a 0, o sea, el plano XY, y la tapa. Pero cuidado, porque aquí hay que considerar que la tapa es superior. ¿Se acuerdan que para integrales en una dimensión, que teníamos que calcular una región comprendida entre dos regiones, sería esto de arriba, que es z igual 4 menos este. Este menos este me da la región que busco. Entonces, entre z igual a 0, cuidado. Sería, claro, porque si yo integro desde acá, estoy integrando desde el piso y yo tengo que calcular esta región, que es la región comprendida entre el paraboloide y la tapa. Entonces sería, entre z igual a ¿qué? Entre z igual a x cuadrado más y cuadrado y z igual a 4. X cuadrado más y cuadrado y z igual a 4. ¿A quién integro? A 1. Diferencial z. Bueno, esto nos va a dar un valor B positivo, que el volumen total nos va a terminar dando 4 veces el valor de B. Perdón. Bueno, ustedes tienen la posibilidad de volver a ver esto, si algo no les quedó claro, pero vamos a seguir haciendo práctica, lo van a trabajar en práctica y eso va a terminar de afianzarlo muy bien las ideas conceptuales. Gracias por su atención y como siempre les recuerdo que si el video les resultó provechoso y entendieron el tema, no olviden de poner el me gusta, porque es todo un esfuerzo. Muchas gracias por la atención. Estamos en contacto.